Bueno, qué lástima que no se grabó lo que dije antes, pero bueno. Este, bueno, voy a ir letra por todo el alfabeto. Si alguien no lo tiene a mano, me avisa, yo tengo acá una pizarra, puedo ir escribiendo. Bueno, estoy en la página 30 del método. Empezamos por la primera letra, van a tener primero la mayúscula y después la minúscula. Alfa, la conocidísima alfa. Beta, gamma, delta, la del COVID. Delta, hasta aquí estas cuatro primeras letras las deben conocer todos por los paralelogramos de la escuela secundaria de matemáticas. Ahora seguimos con otras. Epsilon es una E breve. Epsilon quiere decir E suave, pero básicamente a lo que apunta es a que es una letra breve, porque en el griego las vocales pueden ser breves o pueden ser largas. Y eso tiene que ver con el ritmo de la poesía. Después de la epsilon tenemos la zeta. Luego en la segunda columna tienen la eta. Esa es una E larga. Luego tienen zeta, iota, kappa, lambda, mu, se pronuncia mu como la U francesa o alemana cuando lleva diéresis o umlaut. Nu es la N. Cuidado con esa N minúscula que no es una B corta. Xi o xei tienen las dos formas. Omicron, la O pequeña o breve. Luego tienen la pi, esa letra también la conocen de matemáticas de la escuela secundaria. Rho, fíjense que el número Rho es un número que también tiene mucho que ver con la cuestión del COVID. Rho, sigma. Y finalmente en la cuarta columna, tau, epsilon, U suave, esa es la U que se pronuncia como la U francesa. Phi, una consonante doble, una consonante aspirada. Chi, otra consonante doble aspirada. Si, también es una doble con sigma, como la Xi que habíamos visto justo antes de la Omicron, también una
consonante doble con sigma. Y finalmente la omega, la O larga, la O grande. Son 24 letras. Son las 24 letras operativas en la lengua griega. Después hay un par de letras más, pero que no vienen al caso. Estas son las 24 letras del alfabeto griego y que fíjense, desde la antigüedad se designaba a la Ilíada y a la Odisea, se las citaba a la Ilíada con las mayúsculas y a la Odisea con las minúsculas, indicando con eso el canto, porque los dos poemas, la Ilíada y la Odisea, están divididos en 24 cantos, como las 24 letras del alfabeto, y cada canto sigue el orden del alfabeto. Todavía algunas revistas internacionales siguen usando la manera de citar a Homero simplemente por el número de letra mayúscula o minúscula para indicar si es Ilíada u Odisea y el número de verso. Bueno, a estas letras son las letras de la filosofía y de la literatura, de modo que siempre que las presento, digo, vinieron a filosofía y letras, ahí tienen las letras de la filosofía y de la literatura. Bueno, y vamos a ir entonces a la Odisea, pero primero vamos a hablar un poquito de épica. Ayer les hablé de épica heroica para la Ilíada y la Odisea y épica didáctica para Hesíodo. La cuestión es un poquito más compleja porque también tenemos lo que llamamos el ciclo épico, que nos ha llegado todo fragmentario, y sí tenemos muchas referencias y reelaboraciones del ciclo épico en los poetas líricos y trágicos. El ciclo épico está conformado por una serie de poemas, algunos de los cuales presentan material anterior a la Ilíada, como básicamente los conocidos como cantos ciprios, donde está todo el origen, la causa de la guerra de Troya. Los antecedentes de la guerra de Troya. Los cantos ciprios terminaban con la entrega de dos esclavas, concubinas, cautivas, una a Aquiles y otra a Agamenón, los dos héroes prominentes en el proemio de la Ilíada,
y son las que van a desatar toda la acción de la Ilíada. ¿Han leído la Ilíada en algún momento en colegio secundario o por voluntad propia? ¿O en alguna versión abreviada? Hola. Eh, sí, yo había leído una versión abreviada cuando era chiquita, o sea, mucho no me acuerdo. Tendría que tener 12 años. Así que, Ujú. pero conozco la historia, sí, después la habré releído alguna vez. Bien. Creo que Alejandro les dijo hoy en un mail o por algún medio que en el canal de la cátedra en YouTube está todo el comentario, canto por canto, a la Ilíada que hice. De modo que es una referencia, no les vamos a tomar la Ilíada porque no está en el programa, pero para que tengan el dato canto por canto y me voy deteniendo en los problemas fundamentales. Después de la Ilíada siguen otros poemas del ciclo épico. La Etiópida, la pequeña Ilíada, el saco de Ilión, que es la caída de Troya, y por último están los nostoi. La palabra nostos significa regreso. Los regresos de los héroes que fueron a combatir en Troya, de los cuales nos ha quedado solo uno, la Odisea, que es el Nostos, el regreso de Odiseo. Se entiende que la Odisea es uno de los tantos regresos que había y que cada héroe habría tenido su relato de qué pasó en su regreso, a su regreso. Bueno, lo primero que voy a hacer es ir al texto del proemio de la Odisea, donde la primera palabrita, andra, se refiere al varón. Nos va a hablar de un varón que en el proemio de la Odisea va a permanecer anónimo. No sabemos quién es. Cuéntame, musa, del varón Polítropon, de muchos recursos. Les aviso que si tienen a mano el método, el proemio de la Odisea está en griego en la página 264 y 265. Digo porque me voy a detener en alguna de esas palabritas griegas. Ya la primera, andra, nos marca el tema, va a cantar del varón. Pero dice, cuéntame, NP.
Mientras que el proemio de la Ilíada dice canta. Canta, oh diosa, y no identifica a la diosa, pero entendemos que es la musa. Y en la Odisea expresamente la menciona a la diosa, a la musa. Cuéntame, musa del varón Polítropon, literalmente de muchas vueltas. De muchas vueltas quiere decir, son todas las vueltas que tuvo que dar para volver a Ítaca después de 20 años. Básicamente las vueltas que tuvo que dar después de destruir Troya. Y también son las vueltas del pensamiento. Este epíteto, Odiseo se caracteriza por tener muchos epítetos que aluden a la multiplicidad. El muy sufridor, el muy astuto, el muy audaz. Pero este epíteto, el de muchas vueltas, se menciona solamente 2 veces en el poema. Aquí, en el primer verso, y en el canto 13, en el verso 388, cuando los feacios lo dejan a Odiseo en Ítaca. Ya nos vamos a detener en ese pasaje. Pero además, no, perdón. Perdón. Les dije mal. Es el Polítropon aparece en 10.330. A ver. No, estaba bien. Lo que les dije en principio estaba bien, pero estoy viendo si en 10.310 otra vez aparece el epíteto polítropos en boca de Circe, que le dice a Odiseo que es Odiseo Polítropos. Tú eres Odiseo el de muchas vueltas. Y en el canto 13, en el verso 388, aparece una reiteración de la fraseología. Bueno, pero no importa. Lo que importa es que
es efectivamente en 10.330 donde se repite. Y también aparece ese epíteto aplicado al dios Hermes. En el himno homérico a Hermes, 2 veces, en el verso 13 y en el 439. ¿Y por qué lo marco? Y lo marco porque primero, Odiseo es descendiente de Hermes. Y Hermes va a ser el dios, es el mensajero de los dioses, va a ser el dios que lo va a ayudar en 2 oportunidades a Odiseo. Primero, básicamente, en liberarlo de Calipso, la ninfa que lo tiene retenido en una isla, retenido durante 7 años, tratando de hacerlo inmortal, y Odiseo no quiere porque quiere volver con Penélope. Y Hermes aparece de nuevo en el canto 10, no, perdón, sí, en el canto 10, ahí justamente para darle un antídoto, una hierba, para que coma, para hacerse inmune al hechizo de la hechicera Circe, la maga Circe, que transforma a los compañeros de Odiseo en cerdos y que a Odiseo no lo puede transformar en cerdo justamente porque Hermes ha salido a su encuentro y le ha dado esa hierba que en griego se llama molu. Bueno, vamos a hacer la lectura completa del proemio. Cuéntame, musa del varón de muchas vueltas. García Gual, no, Luis Calvo, José Luis Calvo traduce de muchos senderos, que anduvo muy errante después de asolar la sagrada ciudad de Troya. Vio muchas ciudades de hombres y conoció su costumbre y conoció su pensamiento. Y sufrió muchísimos dolores en el mar tratando de asegurar su vida y el retorno de sus compañeros. Y ahí aparece en el verso 5 la palabrita nostos. A ver, díganme si ven bien. A ver. ¿Ven la pizarra? Palabrita nostos.
Nostos. ¿A qué le suena nostos? ¿No es el nominativo de no estoy? Es el nominativo masculino, sí, de no estoy, los regresos, pero hay una palabrita castellana que tiene esta palabra incluida. Nostalgia. ¿Eh? Nostalgia. Nostalgia, exactamente. Nostalgia es el pesar. La palabrita nostalgia viene de la palabra algos, que es pesar, aflicción, dolor. Algos y nostos. Nostalgia es el dolor del regreso. Y la palabrita algos también aparece en el proemio, en el verso 4, que padeció muchos pesares en el mar, en su ánimo, en su corazón, intentando salvar su propia vida y el regreso de los compañeros. Pero no consiguió liberarlos, aunque mucho quería, pues por su propia insensatez perecieron. Insensatos los que comieron los bueyes de Helios, hijo de Hiperión. Helios es el sol, el personificado. ¿Mm? Porque comieron las vacas o los bueyes del sol y en ese momento acabó para ellos el día del regreso, perdieron el día del regreso. Y ese día del regreso está marcado por la palabra nostimon. Ahí está el regreso adjetivado. De estas cosas, diosa, hija de Zeus, cuéntanos también a nosotros desde algún punto. Y fíjense, ahí cierra el proemio pidiéndole, reiterándole el pedido a la diosa de que arranque en algún momento de la historia. Una pregunta habitual es si el proemio del poema es abarcador o no de la totalidad del poema. Los antiguos lo entendían así, los modernos cuestionamos hasta qué punto tal
tanto el proemio de la Ilíada como el de la Odisea son abarcadores de la totalidad del poema. Y claro, acá, digamos, si yo miro este proemio, digo, no abarca la totalidad del poema, porque nos está contando el proemio que Odiseo trataba de asegurar el regreso de los compañeros y los perdió porque comieron los bueyes del sol. Y ese es un episodio que se da en el canto 12. Entonces, ¿qué hacemos con el resto de los 24 cantos? ¿Hasta qué marca? Bueno, y hay una palabrita en el proemio, en el verso 7, está en caso dativo, pero la palabra es atastalia, atastalie. Atastalie es lo que yo traduje como insensateces. Y es una palabrita que se va a aplicar una y otra vez a los compañeros de Odiseo y una y otra vez a los pretendientes de Penélope en Ítaca. Entonces, esta es la palabra vincular que asocia estrechamente a los compañeros de Odiseo en el proemio con los pretendientes de Penélope que van a ser muertos recién en el canto 22. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, y antes de sumergirnos en el poema, vamos a echar una mirada de conjunto a la estructura de la Odisea en su totalidad. Hasta el siglo XIX, comienzos del XX, prevalecía la opinión de un filólogo alemán, Kirchhoff, que dividía la Odisea en dos grandes momentos. Del canto 1 al 12, comienzos del 13, que son la parte de las aventuras de Telémaco, el hijo de Odiseo, y del mismo Odiseo, y del canto 13 hasta el final, que es cuando ya Odiseo está de regreso en Ítaca. Primero de incógnito durante varios cantos, y hasta que después de matar a los pretendientes en el canto 22, asume nuevamente el reino de Ítaca, la monarquía en Ítaca. Pero hay un estudio mucho más reciente de un tal Thalmann, del año 84, me parece. Debe estar en la bibliografía,
que divide el poema en 6 bloques de 4 cantos cada uno. En los primeros 4 cantos, básicamente tenemos lo que se conoce como la telemaquia. Hay algo más antes, pero telemaquia serían las sagas de Telémaco en busca de noticias de su padre. Telémaco llega a la mayoría de edad y eso lo vamos a tener todo en el canto primero. Por exhortación de Atenea, Telémaco va a ir a Pilos en el canto 3 y a Esparta en el canto 4. En los cantos 1 y 2 se da la preparación del viaje y se nos presenta cuál es la situación en Ítaca. La situación social, política, con los pretendientes de Penélope. ¿Qué pasa? A ver, Odiseo se fue a Troya sin ganas de ir, por cierto. Quiso evitar ir a la guerra. Y estuvo 10 años en la guerra de Troya. Y el poema arranca 10 años después de que terminó la guerra de Troya. Es decir, Odiseo está 20 años fuera de Ítaca. Diez años son los de la guerra, ok, todos los ciudadanos de Ítaca esperan tranquilos que termine la guerra porque el rey fue a la guerra. Ahora, una vez que la guerra empezó a conocer el regreso de otros héroes, como por ejemplo el de Néstor, que se va a dar en el canto tercero, en la visita de Telémaco a Pilos, para ver a Néstor y tener información, y también Menelao ha regresado y lo va a ver en el canto cuarto, a Menelao en Esparta. También se nos informa desde el comienzo que se sabe que Agamenón, el rey, el gran rey que destruyó Troya, que conducía al ejército, fue muerto a su regreso a la ciudad de Argos o Micenas. Es decir, que ya se sabe que los héroes han estado regresando a su casa, sea con infortunio. Se sabe de alguno que otro que fue destruido en el mar, hundido. Pero claro, ya pasados 10 años de la guerra
y el rey que no aparece, bueno, todos los grandes nobles de Ítaca pretenden a la esposa de el rey que consideran muerto y aspiran a casarse con ella para obtener el poder real. Por supuesto, supongo que todos conocen la historia que se relata brevemente en el canto 2. Penélope teje un lienzo en realidad para Laertes, el padre de Odiseo, es decir, su suegro, y con eso viene entreteniendo desde hace 3 o 4 años a los pretendientes, diciéndoles cuando termine de tejer la mortaja para el héroe Laertes, me casaré con alguno de ustedes. Entre tanto, ¿qué hacen los pretendientes? Van todos los días al palacio de Odiseo y se van comiendo la hacienda. Se van comiendo las vaquitas, los chanchitos. Y entonces, digamos, es la forma de presionar a Penélope para que se decida y se case con alguno de ellos. Bueno, esa es la situación en Ítaca. Vamos a ver un poquito más detenidamente. En el canto 2, Telémaco convoca a todos los ciudadanos al ágora. Fíjense que esa institución del ágora es el germen de la democracia griega. Al ágora la tenemos tanto en la Ilíada como en la Odisea. Si bien en general se presenta a los héroes como una suerte de aristocracia, y una aristocracia que se somete al mando de un rey, Agamenón en el caso de la Ilíada, se entiende que los héroes son, porque cada héroe es rey en su lugar. Pero bueno, se habla en general, lo van a encontrar en mucha bibliografía, de una aristocracia guerrera. Y yo la verdad que creo que esa es una construcción sobre todo XIX, pero que lo que tenemos en las relaciones que se establecen en la Ilíada y en la Odisea es, si no la democracia misma, al menos sí el germen de la democracia. Y justamente eso está representado en el ágora. Porque aún los reyes, como Néstor en Pilos, también convoca al ágora para tomar decisiones. Entonces, el ágora es el espacio público donde se debate. En el canto segundo, Telémaco va a convocar al ágora después de mucho tiempo que el ágora está sin función para
juntar compañeros para emprender, digamos, comprar una nave o alquilar una nave y partir en busca de noticias de su padre. Bueno, todo esto que es... Algunos dicen que fue incorporada tardíamente en la Odisea y que no está del todo bien encastrada. Yo creo que es un disparate de la crítica analítica del siglo XVIII y XIX. Ahí tengo que detenerme un poquito. La cuestión homérica está dividida en dos grandes corrientes, la de los analistas y los unitaristas. Los analistas son los que empiezan a fines del siglo XVIII con un alemán, Wolf, y que como no entendían el poema, dijeron que estaba todo mal construido, que estaba mal estructurado, tanto la Ilíada como la Odisea, y que las incongruencias que presentaban se debían a la obra a las manos de distintos autores. La otra corriente, la unitarista, en su fase más extrema, sostiene la unidad compositiva de ambos poemas y por un mismo autor. Modernamente, en la actualidad, esas dos grandes corrientes están representadas por otros dos grupos que tienen que ver con todo el estudio de la oralidad que se dio en el siglo XX. Digamos que hasta el siglo XVIII y XIX, los poemas homéricos se leían y se interpretaban como literatura, es decir, letra escrita. En el año 1928, un filólogo muy importante, Milman Parry, ahora lo escribo, esperen que borro, porque si no acá no se entiende nada. Milman Parry presenta su tesis de doctorado sobre la oralidad de los poemas homéricos. Y ahí van a empezar muchas investigaciones sobre la cuestión de la oralidad, no solo de los poemas homéricos, sino también de la oralidad de las epopeyas de las distintas culturas europeas. La épica francesa, la épica germana, la épica española, con el poema de Mio Cid. Y se da un estudio muy exhaustivo y que además después se proyecta sobre muchas otras culturalidades como una fase previa a la fijación por escrito de los poemas. Así que hoy en día lo que eran
esas dos corrientes de unitarios y analistas en los siglos XVIII, XIX y comienzo del XX, actualmente, desde fin de los años 80, 90 del siglo pasado, tenemos dos grandes corrientes, la de los oralistas y la de los neoanalistas. Esas dos grandes corrientes están en vigencia. Y personalmente, esto no es para influir en la propia percepción que cada uno pueda tener de los poemas. Bien, yo personalmente soy neoanalista. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente en que, poniendo entre paréntesis la cuestión de la autoría, lo que el neoanálisis sostiene es la fijación escrita temprana de los poemas homéricos. Mientras que los oralistas hacen hincapié en el hecho de que los poemas homéricos siguen siendo representados oralmente y que en cada performance, y bueno, los poetas, los cantores innovaban, introducían modificaciones, es decir, no trabajaban sobre un texto fijo como el que sí sostienen que existía los neoanalistas. Un punto clave en todo esto es que la oralidad básicamente no es solo de la Ilíada y de la Odisea, sino también el ciclo épico. Entonces, digamos que las comunidades griegas estaban inmersas en ese mundo de la oralidad y del canto oral de los poemas heroicos. Pero bueno, ayer les decía que Alejandría es una instancia decisiva para la fijación del texto homérico tal como lo tenemos nosotros. Esta es la instancia decisiva, pero yo estoy convencido de que ese texto ya venía de mucho tiempo atrás, básicamente por la forma en que poetas y filósofos se van a referir a Homero. Bueno, entonces, sigo con la estructura del poema. El primer bloque, entonces, son los 4 primeros cantos, concentrados en la telemaquia. Insisto, no es solo la telemaquia. Antes de la telemaquia hay una asamblea de los dioses en el Olimpo, una asamblea que también, fíjense, también es un germen democrático. Aunque Zeus tiene el poder de decidir todo, los dioses pueden cuestionarlo. Es lo que hace Atenea en el canto primero, en la primera asamblea.
Y el canto quinto se abre con otra asamblea. Y digo otra entre comillas, porque en realidad es la misma asamblea. Es la misma asamblea en la asamblea del canto primero se pauta que Telémaco vaya a Pilos y a Esparta a averiguar noticias de su padre, y en la asamblea del canto quinto lo que se decide es el regreso. También está decidida en el canto primero, pero en el canto primero la oralidad hace que el poeta se focalice en Telémaco y la situación en Ítaca. Y en el canto quinto, la asamblea se focaliza ya, sí, en el regreso de Odiseo. Deciden mandarlo a Hermes, a Calipso, para que lo deje partir a Odiseo después de haberlo retenido 7 años. El segundo bloque, entonces, arranca con Odiseo como figura central. Odiseo partiendo de la isla de Calipso tiene un naufragio, llega al país de los feacios y está en el país de los feacios desde el final del canto quinto y octavo. Ese bloque de 4 cantos es Odiseo en el país de los feacios. Luego viene el tercer bloque, cantos 9, 10, 11 y 12. Esos cantos del tercer bloque son el relato de Odiseo en primera persona de sus propias aventuras desde que dejó Troya. También el lugar es la corte de los feacios. Odiseo se la pasa durante 4 cantos narrando su vuelta, su regreso desde Troya hasta que llega a la isla de los feacios. Todo eso, que es lo que le da a la Odisea el halo de poema de aventura, en realidad es una gran falacia, porque las aventuras están contadas por el propio Odiseo en primera persona, no nos la cuenta el poeta. Es decir, el poeta pone en boca de Odiseo el relato de sus propias aventuras. El relato de Odiseo abarca, en el canto 9, básicamente van a tener el episodio del cíclope, que lo van a ver en detalle en los prácticos. En el canto 10, bueno, tenemos varios episodios. La isla de Olo, Circe, básicamente, es lo más importante del canto 10. El palacio de Circe,
donde la hechicera convierte, como les decía, en cerdos a los compañeros de Odiseo, y Odiseo se salva por esa plantita que le dio Hermes. En el canto 10, Circe le da la instrucción a Odiseo de que tiene que descender al Hades para buscar el oráculo del adivino Tiresias para encontrar el camino para regresar a Ítaca. Entonces, el canto 11 es el canto que se conoce como la catábasis o el descenso. Dos palabras mal empleadas porque no hay catábasis, no hay un descenso a las profundidades de la tierra, como sí pasa, por ejemplo, en la Eneida de Virgilio o en la Divina Comedia de Dante Alighieri, ya al final de la Edad Media. Lo de el viaje de Odiseo es un viaje al extremo occidental. Ahí es donde va a encontrar la entrada al Hades. Va por mar. No hay un descenso propiamente dicho. Y en el canto 12... En el canto 12, bueno, ya en el 11 Tiresias le había advertido que cuando llegaran a la isla del Sol no se les ocurriera comer las vacas. En el canto 12 llegan a la isla del Sol, Odiseo se queda dormido y los compañeros se comen las vacas del Sol. Y eso va a hacer que el Sol, Helios, personificado, se queje ante Zeus y le diga que si no castiga a los compañeros de Odiseo, lo amenaza con alumbrar el mundo de los muertos. Entonces, Zeus castiga a los compañeros de Odiseo, le destruye la nave y odia como náufrago a la isla de Calipso, donde va a pasar 7 años. 7 años durante el día llorando por Penélope y a la noche haciendo el amor con Circe, con Calipso, muy entusiasmado. De día lloramos por Penélope, a la noche nos damos un gustito. En medio de tanta amargura, de tantas lágrimas, un poco de buen sexo con una diosa no está mal. Así 7 años. Bueno, todo esto es lo que está contado por Odiseo hasta el canto 12. Cuando se da la destrucción de la nave de Odiseo y se pierden los últimos compañeros que quedaban, porque ya venían perdiendo compañeros desde que salió de Troya, ya lo vamos a ver. Bueno, ahí tenemos... En el canto 12 termina el relato de Odiseo de sus propias aventuras. En el canto 13 empieza el otro bloque que va a ser 13, 14, 15 y 16.
Los feacios lo llevan en los primeros 100 versos, lo despachan y lo dejan en Ítaca, con un montón de regalos muy, muy importantes, porque el poeta se encarga de explicitar que Odiseo vuelve a Ítaca con más regalos, con un botín más grande que el que hubiera obtenido en Troya. Es decir, el botín que Odiseo traía de Troya lo fue perdiendo a lo largo de su vuelta, de su larga vuelta. Pero los feacios lo compensan y vamos a ver que en el canto 13 Poseidón se queja de que los feacios lo dejaron en Ítaca con más riquezas que las que hubiera obtenido con su parte de botín en Troya. En este cuarto bloque, Odiseo está en Ítaca, pero todavía no en la ciudad de Ítaca. Está en la isla de Ítaca. En el canto 13 llega, se encuentra con Atenea, que le dice que tiene que ir a la tienda de el porquerizo Eumeo. El porquerizo, el cuidador de los cerdos, ¿no? Que es donde va a estar en los cantos 14, 15 y 16. En el canto 16, en la tienda del porquerizo Eumeo, se va a encontrar con su hijo Telémaco, recién vuelto de su viaje a Pilos y a Esparta, recién vuelto de Esparta. Se va a encontrar con su hijo Telémaco y se va a dar uno de los temas más importantes del poema, el tema de la anagnórisis, el reconocimiento. En realidad no es una anagnórisis propiamente dicha, porque cuando Odiseo se fue a Troya, Telémaco tendría 1 año, 2 años a lo sumo, de modo que Telémaco no lo puede reconocer a su padre. Tiene que aceptar que su padre le dice, soy tu padre. En los cantos, quinto bloque, 17, 18, 19 y 20, ahí sí Odiseo va a la ciudad de Ítaca y a su propia casa. De incógnito, disfrazado de mendigo, y va a ser ultrajado por los pretendientes. Y el último bloque, los cantos 20, 21, no, los cantos 21, 22, 23 y 24, es ya Odiseo en su palacio, en el canto 21, preparando la venganza, en el canto 22, ejecutándola. Mata a todos los pretendientes y a todas las sirvientas que transaban con los pretendientes.
En el canto 23 es el que se conoce como el de la anagnórisis, el reconocimiento de Penélope, porque Odiseo estaba de incógnito, estaba disfrazado, quería evitar que Penélope se enterara que había vuelto. Bueno, vamos a problematizar todo eso porque, de hecho, para mí Penélope se da cuenta bastante antes de que el mendigo es Odiseo. Y en el canto 24, el último canto del poema, es el cierre. Odiseo lo va a ver a su padre Laertes, que está en el campo. Es un hombre mayor, Laertes, obviamente, y es el encuentro de padre e hijo. Es otra anagnórisis, otro reconocimiento que se da al final del poema. Y claro, imagínense el pueblo de Ítaca. Mataron Odiseo y sus compañeros, sus pocos compañeros, 3 o 4, mataron a todos sus hijos, más de 100 pretendientes de Penélope. Los mataron a todos. O sea que Ítaca se subleva ante eso. Se subleva y quieren destrozar a Odiseo y a esos 4, Odiseo, Telémaco, Eumeo y uno más, que no me acuerdo el nombre. Son 4 y con Laertes 5. Quieren destruirlos a todos. Ahora, ¿qué pasa? Rápidamente se dan cuenta. A ver, si estos 4 mataron a todos nuestros hijos que estaban en la plenitud de la juventud, a nosotros nos destruyen más fácilmente todavía. Entonces, hay un aquietamiento. Por supuesto, hay una escena en el Olimpo donde dialogan Zeus y Atenea y deciden hacer las paces en Ítaca. Entonces está también la intervención divina, Atenea como Deus ex machina, como una diosa auxiliar, para aplacar a la comunidad de Ítaca. Y el poema se cierra entonces con el restablecimiento de la paz en Ítaca, con Odiseo retomando el poder, pero claro, esa nueva normalidad de Ítaca no va a ser igual a la anterior, porque para todos los itacenses hay una instancia de duelo por todos los hijos que perdieron, o sea que la nueva normalidad es una cosa distinta. Bueno, ahí tienen la estructura del poema en los 4 bloques principales. Por supuesto, para poder apreciar bien las clases y poder hacer las preguntas que correspondan o que se les ocurran, las inquietudes que puedan tener, está bueno que tengan el poema leído en su totalidad. No se demoren con la lectura de la Odisea. Además, en los prácticos se van a detener en algunos pasajes especiales.
Bueno, a ver. ¿Preguntas hasta aquí? Yo hago una pregunta. ¿Ítaca tenía algún dios al que rendía culto específico? Así como Atenas, Atenea, por ejemplo. En principio te diría que no. Ok. En principio te diría que no. No, se supone que, bueno, rendían culto a los dioses, Sí, en pero general, digamos. no es una ciudad marcada por una divinidad en especial, como ocurre con Atenea en Atenas, Apolo en Delfos. ¿Mm? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Sí. Cuando usted dijo que los neoanalistas postulaban una fijación más temprana, una fijación escrita más temprana, ¿en qué siglo más o menos lo pensaban? Octavo antes de Cristo. Ok, gracias. De nada. Profe, Algunos neoanalistas lo piensan un poquito después, en el séptimo, pero los neoanalistas más extremos sostienen el siglo octavo ya como... Y con la duda, con el gran signo de pregunta, de si Homero se había valido o no de la escritura. La tesis más generalizada entre los neoanalistas es la del dictado oral. El poeta habría cantado el poema y un escriba habría ido copiándolo, fijándolo por escrito. Profe, yo tengo una pregunta al respecto. ¿Sí? Para aventurar esas hipótesis, digo, ¿en qué se basan? Pregunto desde la ignorancia, no es para nada un intento de nada. Pero digo, aparecen, por ejemplo, como en el CID, fórmulas, porque desconozco el griego y la verdad que no podría reconocerlas aunque las viera. Está lleno de fórmulas. Está lleno de fórmulas y repeticiones de versos. Digamos, el estilo oral está conservado incluso en la escritura. No sé si te respondí. Sí, absolutamente. Ok. Pero de todos modos, no se olviden nunca que todo lo que vamos a ir viendo de contexto, o sea, vamos a ver el texto y ver qué nos dice el texto. El entorno del contexto, y en muchas veces y en muchos casos es altamente conjetural. Y hay uno que dice una cosa y otro que dice otra, incluso dentro de la misma cátedra. Lo van a escuchar a Alejandro con una versión, a Gastón con otra, a mí con otra, porque no tenemos, digamos, una mirada unívoca. No es una cátedra cerrada donde yo bajo línea y tienen que pensar como yo. No, lo que tratamos y lo que tratamos de hacer con los estudiantes es desarrollar la independencia de pensamiento. Por supuesto que uno tarda en ir formándose una idea de las cosas.
Pero lo importante es que cada uno tenga su propia mirada y que se discutamos, y bueno, así es como se desarrolla la disciplina y cómo se desarrolla, digamos, el ámbito intelectual. ¿Alguna otra pregunta? Yo le iba a preguntar porque se me fue el sonido o se distorsionó cuando estaba explicando cuál era la tesis de Milman Parry, qué es lo que afirmó él, porque no llegué a oír lo que dijo usted en ese momento. Bien, no te escuché muy bien, pero más o menos. Milman Parry, 1928, la oralidad de los poemas homéricos. Establece básicamente la nueva corriente de considerar a la Ilíada y la Odisea como poemas orales y cimentado en un estudio de literatura comparada. Lo que hace Milman Parry es ir a las montañas de Serbia y de Croacia y ver que había una tradición de épica popular oral y que se mantenía oral desde hacía varios siglos. Bueno, es larga la historia porque además está interrumpida por la guerra y Milman Parry también muere joven en un accidente. Pero tiene sus continuadores, en parte su propio hijo, que va a ser el albacea, que va a terminar de publicar la obra de Parry, y bueno, otra escuela muy importante, la de Lord, que estudia también las literaturas orales en distintas culturas. No sé si te respondí. Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, son las 20:50. Yo en general no me quedo tanto tiempo dando clase virtual, pero es un problema porque la Odisea siempre y siempre me quedo sin tiempo, pero bueno, cualquier pregunta que les pueda haber surgido, anótensela y en la próxima clase, que es el martes, el lunes es feriado, ¿no? Bien, en la clase del martes, cuando empiezo la clase, me preguntan dudas que tengan. Yo siempre pregunto a comienzo de cada clase si hay dudas, inquietudes. Así que, bueno, los voy a despedir. Que tengan una buena cena, un Muchas lindo gracias. descanso, un buen fin de semana largo y Igualmente. que aprovechen para leerse toda la Odisea con el corazón. Con el corazón, podría decir, en inglés sería by heart. ¿Y qué quiere decir by heart en inglés? De memoria. De memoria, exactamente. De memoria. Los poetas griegos la tenían toda en la memoria, porque el ritmo del griego ayudaba. Y los voy a despedir leyéndoles en griego el proemio de la Odisea,
Ese proemio que les recuerdo lo tienen en la página 264 del método, para que vean el ritmo, a ver cómo les suena. Andra, moienne, pemusa, politro, ponjos, malapola, plancte, peitro, ies, hierom, tolietrone, perse. Polon, danthro, poni, denastia, caino, negno. Polad, jogen, ponto, paten, algajón, catatimon. Arnimenos, gente psigen, kainoston, getairon. Alud, hos, getarus, erisa, tohie, menosper. Auton, gars, feteres, inatas, talies, sinolonto. Nepio, hijoi, catabus, hiperio, no sé, lioio, estion, autar, jotoi, sinafeileton, nostimonemar. Ton, jamocen, gethea, gigaterdio, seipe, kai, gemin. Bueno, y ahora sí, buen fin de semana para todos. Chao, profe. Chao. Chao, profe, Muchas gracias. Algunos gracias. los veo Gracias. mañana. Gracias. Chao. Camila y Muchas Emilio, gracias, hasta mañana espero estar bien. Me tengo que dar la vacuna. Ok. La Cualquier cosa segunda nos dosis. avisa. Ok. Cualquier cosa nos avisa. Suerte, Ok. profe. Dale, Nos vemos. chao. Chao.